Qué placer hasta que Ay, conectamos hoy. hello. A poner todo. ¿Cómo estás? Oye, hello desde las Españas, has estado acá por Perú hace poco y bueno, y nos conectamos estando tú allá. Sí, Pero Perú está es bueno. un país maravilloso. Sí, tiene así como su encanto. Oye, justo antes que Mm. así aparecieras, estaba comentando un poquito sobre estas tradiciones tan lindas, ¿no? Tú has sido abogado y como que estas historias son las que a mí me encantan porque muestran un camino, has hecho un quiebre con todo un estilo de vida y al final como que conectaste con realmente tu llamado, tu vocación, la música, ¿no? Y es como que de derecho, que es una estructura absoluta, a sacar esa fuerza y decir, no, realmente lo que me llama es como la música, la sanación, los instrumentos. Eh, Me encantaría que nos compartas así una chiqui de eso, porque a mí me encantan estas historias de valientes. Bueno, en realidad sí que es cierto que nos encantan las historias. ¿O no? Tienen magia, no por las puras a Sí. veces uno lee novelas. Y por más que sí que te voy a decir que realmente sí que hay una parte de mi vida que es como otra vida, porque lo siento así, como que es otra vida, porque no siento igual que sentía, ni me alimento de la misma energía, ni mi mente funciona igual que funcionaba. En esos años de noche oscura hubo como un- una rotura completa, lo sentí como que me estaban despellejando completamente, deshuesando hasta la médula para volver a empezar de cero completamente. Es como a veces comparto que es como que soy un bebé, ¿no? Que tengo pocos años de vida realmente o soy un niño porque es como si hubiera nacido de nuevo, ¿no? Como si estuviera de nuevo en este planeta con una nueva vida, ¿no? Y con una nueva forma de sentir. Y wow, porque sí, si hablamos del abogado, casi es que no sé. Lo único que puedo decir es que le estoy muy agradecido realmente porque ese ser humano que realmente vino con una carga muy grande, que trabajó y sufrió mucho y se emborrachó mucho de esa sociedad, desde pequeñito que te van condicionando hasta que de alguna manera o de otra, pues en mi caso no tuve opción porque no fue una transición progresiva, sino que fue entrar en una noche oscura porque realmente no supe gestionar una transición, sino que realmente caí en el pozo más oscuro porque era muy prepotente, muy abogado, como yo puedo, nadie va a poder Qué conmigo, abogado. yo voy a seguir adelante y no escucho nada de lo que está ocurriendo, por más que habían señales que estaban diciendo que realmente que me iba en picado al fondo, pero no fui capaz de verlo, de darme cuenta, de entrar en ese espacio de conciencia. Entonces, bueno, esa noche oscura se puede a lo mejor equiparar como a estar en un proceso esquizofrénico o en un proceso de una enfermedad mental a un nivel 10 o 1000 sobre 10 o porque realmente es un desequilibrio a todos los niveles o realmente es que es muy potente. Mm, Es muy sí, potente no, sí, porque total. um, ya no solo a niveles de que tu cuerpo está completamente a nivel físico desequilibrado, sino también todas las cosas que se abren. Y que se abren, que tú no has pedido que se abran, que no tienes control de ellas, que ves cosas muy Mm, raras porque no estás preparado para verlas, que tienes una sensibilidad brutal, brutal.
y no estás preparado tampoco para ello. Y hasta que realmente no entiendes qué está ocurriendo, lo pasas muy, 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 muy mal, muy mal. Y la noche oscura significa llegar a entrar muy profundo, a todos los niveles, muy profundo. Y no estamos hablando solo de esta vida ni de estas dimensiones. Y cuando no es querido, Mm, y sí, cuando estás viviendo una vida de abogado con traje, con total. cochazo, con casa, con relojazos, Harta deco, ¿no? Mucha y deco, con con mucha todo el deco. kit completo. Claro, Pues ¿no? ¿Cómo no? sí, yo realmente en una parte importante, quizás el primer año, de esos 3 años que fueron muy, muy potentes, luego realmente siguió, pero de una forma ya diferente. Pero el primer año pensaba que había, bueno, que estaba como que había desarrollado una enfermedad mental, tipo esquizofrenia, porque tenía alucinaciones, tenía visiones, escuchaba, veía. Y luego tenía ataques de pánico, con cada día, cada hora, el tiempo se para. Bueno, es que es un sinfín de estar viendo en 3D a 2D, a entrar en otros espacios, otras dimensiones sin controlarlo. O sea, cosas muy, muy, muy potentes. A ver bichos por todas partes, a sentir voces. Entonces es como, se me ha ido la olla. Sí, es verdad, eso que dices, sí, sí. Reconozco, Es como, reconozco, ¿no? yo, y Sí, pensar muchas es veces, fuerte. pues, pues eso, ¿no? Como se me ha despertado una esquizofrenia o algo así, porque no sabes lo que te está ocurriendo y no tienes a nadie alrededor que sepa. Y yo no estaba en un círculo de personas Total. que pudieran ayudarme. Y hablé con alguna psicóloga que en su momento, pues, que llevaba casos conmigo y me decía, ¿tú estás para encerrar? Encima. No como cherry on top, o sea, la cereza encima de la crema, o sea, encima, Sí, claro, sí, no así aportaba. de claro, me dijo, tú mejor, te tendrían que internar, ¿eh? Ya, no, claro, Sí, no, muy fuerte. Claro, gracias sí, por su servicio, claro, mucha y ayuda, a ese de nivel, mucha fíjate también ayuda. que lo que sí que, pues a lo mejor sí que estaba por ahí esa parte de luchador, de abogado, que no tomé absolutamente nada. O sea, no me fui al médico, le expliqué que tenía ningún problema así mental, no tomé pastillas pues para depresión o para ansiedad o para nada. Entonces fue algo que quise, aunque lo pasaba muy, muy, muy mal y aunque tenía pues eso, ¿no? Esos ataques, o sea, viví más de 2 años con una ansiedad brutal, desde que me despertaba hasta que me iba a dormir, con unos ataques subidos de pánico, que pensaba que me moría, que me desmayaba en todo momento, cogía el coche, me muero, me voy a desmayar. Sí, claro, es fuerte, ¿no? Es como, Pero sí, es con un no, miedo. total. Pero Sí, aquí estás, sí, sí, no, vivito y y además son coleando. los mejores años de mi vida, realmente, porque fíjate que esto ocurrió en el 2015 y para mí ha sido un antes y un después, realmente como ese ir hasta antes incluso de nacer, a tener como experiencias desde que estaba ya no solo en el vientre de mi madre, sino en vidas anteriores, porque cuando estaba durmiendo seguía teniendo como que me llegaba muchísima información, muchísima información. Entonces realmente la sanación fue muy profunda, muy, muy profunda, porque fui como retrocediendo toda mi vida, día a día, mes a mes, hasta llegar hasta la época de prácticamente de la gestación y entender todas las cosas que habían construido mi vida anteriormente. Entonces, claro, realmente el entender todos los miedos que tenía escondidos, porque realmente
en esa época en la que era abogado, que era muy fuerte, que era no sé, en realidad estaba acojonado. Estaba muerto. Usualmente es así, ¿no? Claro, Usualmente el es que el que parece tiene Hulk más es miedo. como... Total, por eso necesita ese hinchazón, ¿no? Que nos protegen de realmente la Eso herida, es. eso que acabas de traer es Y lindo. me alimentaba de miedo. Realmente mi energía, escondida en ira, escondida en prepotencia, en ego, pero al final estaba acojonado. Tenía un miedo a vivir brutal. Y eso, claro, te da mucha información. Porque cuando vas entrando en ¿y por qué reacciono así ante tal circunstancia? Ante tal palabra de tal persona, ante tal acontecimiento que ocurre con mi familia, con los amigos, con mi pareja. Cada vez que tienes cualquier cosa, cualquier sombra que aparece, cualquier acto automático que no controlas, ahí hay un miedo detrás. Es que hay tanta información realmente. Y es maravilloso Qué potente. tomar conciencia. Eso es brutal. Ahí es cuando se da el cambio, ¿no? Es como que uno se da es como que te das cuenta, sales de esto que es como, ¿no? Transparente y en la nada, oh, estoy asustada. Comienzas a aceptarte y verte dónde estás realmente, ¿no? Dónde te has contado que Bueno, estás, en sino... realidad, si entras en la noche oscura, ya no tienes opción. No es algo que tú puedas decidir, voy a trabajarme, no, es que entras en medio de un tornado y no decides tú cuándo sales. Y eso puede durar un mes, puede durar 10 días, puede durar 3 años. Y decides. Y hay personas que lo que hacen es, uy, 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 me voy a medicar. Me voy al psiquiatra, que me den una Total. medicación muy fuerte, pero en realidad eso no soluciona nada, porque lo único que haces es poner en pausa un cambio que viene para ti porque está decidido que venga para ti. Y lo puedes poner en pausa, pero realmente en el momento en que salgas de esa medicación, va a venir otra vez. Se va a volver a desencadenar. Pero no tienes opción a huir. Y yo no tenía opción a huir. Y, Esto que acabas de decir es potente porque es como, sí o sí, el tiempo no se sabe, pero toca surfear la ola, porque si no, si te tomas estos shortcuts, estas salidas como medicamento y todo, eventualmente sí es un shortcut de temporal, pero al final te has quedado colgado en medio de la ola y bueno, cuando sales, en realidad no vuelve es la más ola, que ¿no? una Entonces es huida. como Es una huida total, desde esa energía del miedo, ¿vale? De no querer afrontar lo que está ocurriendo. Pero realmente es una huida que no deja de ser provisional. Y como te decía, cuando realmente total. eh, en tu destino está Mm, que mm, claro. Así que, ¿no? Como que como que hacerte el que no lo ve te atrapa, o sea, estás y frito, tengo que claro. agradecer mucho, por un lado, que ahí es donde encajamos, ¿no? Dentro de ese espacio que estaba muy, 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 pues, desequilibrado, porque realmente el movimiento es muy grande. Tengo que agradecer mucho, por un lado, el haber encontrado un libro de Stanislav Grof, que es La tormentosa búsqueda del ser, que habla de la noche oscura desde el principio de los tiempos. Y es algo que a veces comparto también, que es como, o sea, estaba leyendo el libro y es, ¿me están espiando? Claro, que lo han hecho para mí. ¿En qué momento se han puesto? No, qué fuerte cuando eso pasa, esas conexiones Y con los es mensajes de la vida es muy explicar fuerte. con detalle pues todas las experiencias que me estaban ocurriendo y también el alivio que te dicen, esto realmente es algo muy bueno, ¿vale? Es algo como que está pasando desde el principio de los tiempos a muchas personas, ¿vale? Entonces, aprovecha esto porque no es una maldición, es una bendición, ¿vale? Es una bendición, realmente es como si te hubieran tocado y te hubieran despertado. Entonces, no huyas. Y a partir de ese libro Total. empecé a darle un giro a, ya no tengo prisas, no me quiero ir de aquí, no voy a seguir acojonado
muerto de miedo de todo lo que me está ocurriendo porque no entiendo qué me está pasando, sino voy a intentar disfrutarlo. Voy a cambiar mirada, me voy a cambiar las gafas y voy a, el tiempo que dure, lo voy a aprovechar al máximo. Entonces empecé a darle la vuelta. Y ese fue un punto maravilloso, porque aunque seguía la intensidad, era como que me empezaba a divertir. En vez de estar en el Claro. miedo, ¿sabes? Es Pues que ya no, yo qué sé, por decirte algo, ¿no? Pues de estar viendo en color a ver en blanco y negro, pues en vez de asustarme, ya no me asustaba. En vez de ver en 3 dimensiones, veía en 2 y veía pues como plano, ¿no? Todo plano, como un cuadro. Pues no me asustaba. Bueno, pues está bien, tengo que vivir esto, pues voy a vivir. Voy a ver qué hay detrás de esto, qué me quiere decir, qué hay de mensaje detrás de esto. Venía un miedo, ¿qué me quiere decir? Pero ya no desde el miedo. No el trabajo el miedo con el miedo, sino desde voy a abrir mis ojos bien, voy a sentirme, voy a escucharme y voy a recibir la información. Entonces, ese libro fue muy importante. Y luego, por supuesto que sí, hay un papel muy, muy, muy importante que es a lo que venimos, ¿no? A la sonoterapia. La sonoterapia fue algo que realmente para mí fue un bálsamo, un camino a seguir que me llevó a calmar mi sistema nervioso y a regenerarlo, a equilibrar el sistema nervioso porque estaba completamente loco, completamente equilibrado. O sea, en esa época era muy divertido porque um, iba y me hacía análisis cada 2, 3 semanas, cada mes, y cada vez que me hacía un análisis me fallaba algo diferente. Una vez tenía el hígado colapsado, el otro no me funcionaba los riñones y el otro el páncreas estaba... Y era como que iba cambiando, ¿no? Porque estaba todo tan alterado. Lo que sí que era como muy curioso es que siempre tenía como la serotonina, ¿vale? Porque yo no sabía si es que era una depresión, si era ansiedad, si lo que sé. Pues la serotonina la tenía como el triple de más alta que lo normal, ¿no? Entonces es como, bueno, al menos depresión no tengo, porque era como, si es bien el nivel normal de serotonina, ¿no? Y cuando estás como con depresión te baja pues mucho, estaba en 300, ¿vale? Y era como, claro, no había, era como, algo acá en la máquina no está claro. sí, Vamos a y buscar cada el vez que me manual. hacía pues eso, ¿no? Porque yo les pedía pues sobre todo eso, ¿no? Pues sí, miradme pues todo lo que son el tema hormonal, etcétera, si está bien, pues durante 2 o 3 meses tenía hipotiroidismo, luego se fue, ya no tenía hipotiroidismo, luego pues eso, ¿no? Tenía las pulsaciones durante un tiempo muy altas, luego bajaban, en fin, una locura. Y la sonoterapia lo que hacía, pues buscando, que eso fue antes de encontrar el libro, ¿vale? Eh, buscando soluciones, pues encontré la sonoterapia en YouTube, ¿vale? Y era como, me empecé a poner sesiones y lo que me daba cuenta es que las sesiones me calmaban. En el tiempo que estaba estirado, con los ojos cerrados, que me ponían los auriculares y tal, realmente era como un espacio en el que sentía como mi cuerpo se equilibraba, se regeneraba, ¿no? Y entonces empecé a profundizar ahí, empecé pues con los pulsos binaurales, ¿vale? Sentía que me funcionaba muy bien, que me equilibraban, que me calmaban, que me relajaban, que tenía ese espacio, que mi mente se apaciguaba y profundizando, pues comprando cuencos, empecé a sentir como cada vez estaba más equilibrado, como esas analíticas también cada vez estaban mejor, ¿no? A partir de ahí empecé a hacer formaciones y ya es mi vida, mi vida. Realmente ha sido un camino también muy importante de transformación. Y con los cuencos, lo que empecé a sentir también ya no solo es ese equilibrio, esa calma, esa paz, ese estado meditativo, que para una persona que está en la noche oscura es un estado meditativo, es como estar en el cielo, porque realmente estás como así como, sino que
sentía y podía observar cómo todavía podía profundizar más, como que era una herramienta que lo que hacía era amplificar. Y eso es muy importante. De los cuencos encontré el canto armónico, y el canto armónico es increíble también. Está dentro de la sonoterapia, igual que el gong. Y el sentir tu cuerpo vibrar, el conectar con unas frecuencias muy concretas, equilibrar con sonidos, con frecuencias tu cuerpo, realmente los viajes que se daban también, que es complicado explicarlo, pero los viajes que se daban eran tan potentes y tan sanadores que tengo que entrar más y más y más y más. Y a lo largo de los años, lo que he ido descubriendo es que ha sido una herramienta de transformación, de entrar en el inconsciente también. Sobre todo cuando la noche oscura se calma, la sonoterapia es un espacio súper fértil para entrar en el inconsciente. Qué potente. Y de toda la sonoterapia, ¿cuáles son esos instrumentos? Porque cada uno tiene su magia, ¿no? ¿Cuál es así como tu instrumento? Yo me imagino que a varios les tienes así como ese cariño, pero ¿cuál es tu instrumento de hoy así que le tienes más camote, ¿no? O cada uno tiene, ¿cómo lo Todos, ves? todos, todos. Así está, Sí, en la apapachando escuela todos. creo que hay más de 400 instrumentos. Y no sé, por ejemplo, aquí en la Wow. mesa ahora mismo tengo aquí como unas cuantas flautas, por allí hay también más flautas. Um, en realidad, lo que siento es que cada instrumento tiene como su propio lenguaje, su propia emoción, y que los cuencos tibetanos son una herramienta que sirven para unas prácticas como muy concretas, porque es como que tienen una personalidad muy concreta y te llevan a unos paisajes, a unos espacios muy concretos. Las flautas te llevan a otros espacios, el canto te lleva a otro espacio. A pesar de todos esos paisajes sonoros en los que puedes profundizar y entrar, todos tienen un denominador común, que es que todos te llevan a un espacio de meditación, de relajación, de equilibrio del sistema nervioso, porque ahí hay una parte muy importante. El sistema nervioso es una parte muy importante. Realmente cuando tú estás haciendo una meditación profunda, lo que estás haciendo es desactivar el sistema nervioso simpático. Y en el sistema nervioso parasimpático, que es el que tendría que estar funcionando siempre, ahí es donde están las puertas al universo, que tendríamos que tenerlas siempre abiertas. Cuando tenemos activado el sistema nervioso simpático, estamos en defensa o huida, estamos en supervivencia. Y a eso es a lo que nos enseña a estar esta sociedad. Siempre estamos con ese Sí. estrés, con esa a la defensiva, porque las personas, las situaciones, todo nos quiere atacar, ¿vale? Todo nos quiere agredir. Entonces, estamos con ese chip que es equivocado, ¿vale? De tener siempre activado como ese sistema de defensa o huida, o hacerse el muerto, que también es otra opción. Sí, también sí hay unos videos súper, sí, como que sí, hay unos videos de hacerse el muerto que muchas veces te salvan, ¿no? Pero ahí estás Claro, dejando que la y vida eso suceda. tendría que ser algo que solo tendríamos que tener activado en esos casos, ¿no? De que es como antiguamente, ¿no? Como cuando nos atacaba el león, ¿no? Entonces, o un animal que nos podía, ¿no? Depredar, ¿no? Entonces, ahí activábamos esa defensa o huida, ¿vale? Pero fuera de esas circunstancias, estábamos regenerando, estábamos en el sistema nervioso parasimpático, nuestro cuerpo estaba funcionando en calma, estábamos más presentes, ¿vale? Estábamos viviendo, no sobreviviendo. Y esta sociedad, no voy a entrar en conspiraciones, etcétera y tal, pero sí que Pero sí, es lo que hay, y es lo que desde pequeño el 90% de la sociedad está dormida, pero a la vez está con unos niveles de estrés. O sea, la gran enfermedad del siglo XX, XXI y seguramente XXII es el estrés. Y el estrés no es nada más que miedo. totalmente. Entonces, es una sociedad que se está alimentando de miedo.
¿vale? Y Total. Y estar a tope todo el día, ¿no? Es como, ya se ha vuelto un estado que el cuerpo físico y la máquina no puede sostener, o sea, ya es como, por eso tanta patología en el claro, camino, ¿no? El que menos algo le da, porque el cuando cuerpo tú ya estás, tiene por por ejemplo, dónde podar. hay varios americanos que llevan incluso algún instituto que llevan como más de 50 años investigando sobre esto, ¿no? Desde Jeffrey Thompson, el Instituto Monroe, etcétera, ¿no? Y si tú vives en el sistema nervioso simpático, te vas a enfermar. Es garantía de que te vas a enfermar. ¿Y por dónde vas a enfermar? Pues seguramente por el órgano que tengas más débil. Entonces, ¿pero Total. por qué unos cogen cáncer, otros el riñón, otros el estómago, otros tal? Pues porque cada persona sufre más de un sitio o de otro. A lo mejor tiene una predisposición genética que es más débil que otra persona. Pero si nos fijamos ya de base, ¿cuántas personas tienen úlceras de estómago, por ejemplo? Porque están siempre estresados, están nerviosos, y es como el poder de la emoción, ¿no? Realmente, ¿no? Y si realmente esa emoción es de ese estrés, de ese miedo, de ese tener el sistema nervioso simpático, de no estar regenerando tus órganos con normalidad, porque eso es lo que hace tener el sistema nervioso simpático activado, estar viviendo en el estrés, en el miedo, ¿vale? Si tú no estás regenerando tus órganos, si tus órganos no se están regenerando a diario, tarde o temprano alguno de ellos va a enfermar. El que sea más delicado va a enfermar primero. Total. Mm. Sí, totalmente. Y aparte es como esto de que las emociones, de acuerdo al cómo seas y tus características, que son tan emociones intensas, van a tener que también salir por algún lado. Y ahí depende qué órgano conecta con qué tipo de emoción reprimida o rabia o esto, y también sale por ahí, ¿no? Porque todas las emociones tienen que tener su fuga. Y acá viene lo bonito de un poco la sonoterapia y la energía, ¿no? Que ayuda, bueno, cuéntanos tú a qué ayuda, porque qué es lo que hacen en los órganos cuando uno está en un proceso de sonoterapia, en una... Fíjate, los estudios que he realizado, y sobre todo es experiencia pura, yo siempre parto de la base del sistema nervioso. ¿Y por qué el sistema nervioso? Porque el sistema nervioso es el hardware. El sistema nervioso regula todos los sistemas del cuerpo, absolutamente todos los sistemas, glandulares, respiratorio, digestivo, todos los sistemas, ¿vale? Entonces, si el sistema nervioso no funciona bien, no funciona bien, ¿vale? Si la sonoterapia interviene en regenerar el sistema nervioso, ¿vale? La sonoterapia funciona como un catalizador, como un activador que permite que el cuerpo, que es sabio, se sane, ¿vale? Estás utilizando, Tal cual. o sea, no es en sí. Y si algo me define es que no soy fantasioso a ese nivel. Me gusta poner magia y ciencia, porque realmente la música es algo mágico, maravilloso. Los instrumentos tienen una sonoridad, una vibración que es maravilloso, pero luego hay una parte también que el humano necesita, ¿no? Y necesita que le cuentes la parte científica, ¿no? Porque es como que entonces vale más. Tiene- La mente necesita ¿Vale? esa confirmación, Entonces, corroboración, la ¿no? cuestión no es, el instrumento no te cura. El instrumento lo que hace es que separe el sistema nervioso simpático. Cuando se para el sistema nervioso simpático, se activa. Es como, ¿vale? Baja el sistema nervioso simpático, empieza a subir, a activarse el parasimpático. En el momento que el parasimpático se activa, empieza la regeneración, empieza a funcionar el cuerpo bien. Y cuando el cuerpo empieza a regenerarse, va a enviar a las partes que están más débiles, que han estado más perjudicadas, más dañadas con esa sobreexcitación del sistema nervioso simpático, va a enviar para que tu cuerpo empiece a regenerar. Y tu cuerpo sabe qué parte tiene que sanar, qué tiene que volver a regenerar. Entonces, si hablamos de cuáles son los beneficios de la sonoterapia, ¿qué más que eso realmente? Es algo que está permitiendo, promoviendo como herramienta que tu cuerpo sane y que sane donde necesita sanar. ¿Qué más hay con el sistema nervioso? Cuando tú estás en el sistema nervioso simpático y estás en supervivencia,
tu mente está a nivel básico, porque tus músculos están súper hinchados, tu corazón está funcionando al máximo, tus órganos, tus músculos están a punto para la defensa o para la... Entonces, no estás en un momento en el que estés como para meditar, como para profundizar, como para entrar en estados meditativos, porque estás sobreviviendo. Exacto. O sea, Claro, no claro. te da para más. No, Cuando tú estás vives como ahí, con estresado, esa intención. te cuesta mucho estar enfocado, te cuesta mucho estar en el Sí. presente. Estás con el miedo del futuro, con la nostalgia del pasado, ¿vale? Entonces, no estás enfocado con tu mente clara, Sí. viviendo en el presente, viviendo tranquilo, estás con la angustia, ¿vale? Entonces, ¿qué te lleva a que que estés en el sistema nervioso parasimpático? Te lleva a que permita que vivas más en el presente, que estés muchísimo más enfocado, que estés viviendo en en un medio de vida mucho más meditativo, que estés mucho más Mm, atento, más consciente, más disfrutando de tus sentidos, tanto de los que nos han dicho que existen como de los que no. Y cuando empiezas a entrar, a profundizar, a vivir más en el sistema nervioso parasimpático, y todo ello lo promueve de forma automática los instrumentos de sonoterapia, que es una maravilla, que en 30 segundos de empezar a tocar un cuenco, un gong, una flauta, entras de repente en ese sistema, separa el sistema nervioso simpático, empiezas a entrar a un nivel de mayor profundidad en ti, de sentirte, mm, de sentirte, de sentir más todos sí. los sentidos, como te decía. Han dicho que existen y los que también tenemos atrofiados. Los que van ahí como despertando. Esos Y que que te sorprenden y están, y dices, que tú ¿cómo? de eso sabes bastante Y ahí, porque tienes esos dones, pero es que yo, por ejemplo, a ese nivel, soy como que todos lo tenemos todo, ¿vale? Sí que puedes venir con una habilidad o don como más desarrollado, pero realmente si tú empiezas a habitar en ese espacio de presencia, en ese espacio meditativo, en ese espacio del sistema parasimpático, ¿vale? Donde también tus ondas cerebrales van a estar mucho más calmadas, mucho más equilibradas, no viviendo en el miedo, en el estrés, vas a empezar a sentir con mayor profundidad, vas a empezar a desarrollar todos esos sentidos que desconocías, porque vas a empezar a sentir cosas, porque vas a estar mucho más atento, porque ese sistema nervioso parasimpático te va a abrir la ventana a un mundo nuevo. Entonces, como herramienta de transformación, la sonoterapia es increíble, es increíble, es una puerta a la conciencia brutal. ¿Y cómo se da esa puerta a la conciencia? A través de parar el simpático. La parte qué bonito. científica. Sí. No, y la sonoterapia nos acompaña en todo, ¿no? O sea, todas las culturas antiguas, cuando hacían ceremonias, siempre hay algún tipo de música, de canto, o sea, es infaltable. En cualquier tipo de proceso siempre hay, o suele haber, pongámoslo así, ¿no? Como esta música, los tambores, la flauta, cada cultura tiene su propia magia y siempre ha estado ahí como Ahí muy hay una presente, ¿no? parte que es Eh, la vibración en sí, con todo lo que eh, significa, como si estamos vibrando, porque todo el universo está vibrando, absolutamente, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Y la sonoterapia, la música, no deja de ser vibración. Y luego está esa otra parte de que somos seres musicales, de que realmente sentimos un tambor desde lo más antiguo del principio de los tiempos y allá vamos. Nuestra mente automáticamente se va, se siente arrastrada por la música, por eh, el sonido. La música tiene la capacidad mm, de cambiar nuestro estado emocional al segundo. Y eh, la sonoterapia, los instrumentos de sonoterapia tienen el aliciente de que estamos hablando de frecuencias puras en las que no estamos buscando, pues por ejemplo, una melodía y no tienes que estar pendiente,
¿vale? Como por ejemplo cuando estás con un tambor, pum, 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 pum. Es un sonido de trance. No estar Mm, atento, sino dejarte llevar. Los instrumentos de sonoterapia están hechos también para dejarte llevar. No buscas una melodía con un estribillo, con un cantante que está cantando, sino dejarte llevar por ese flujo de vibración que está combinado con que los cuencos, los gongs, etcétera, tienen muchísimas frecuencias y son sonidos muy puros y son sonidos que nos conectan como con la raíz del universo y que los mm, sientes, que no lo puedes explicar, pero sí, es como un... sí. Como un bálsamo, Y, ¿no? O sea, y la sí. cosa es que es algo que realmente, como tú dices, está desde el principio de los tiempos y está volviendo a un nivel tan, tan, tan potente que en la actualidad casi todos los terapeutas están incluyendo los cuencos, sean de cuarzo, sean tibetanos, el gong, casi todos los terapeutas están incluyéndolos, los profesores de yoga, o sea, la sonoterapia, los instrumentos de sonoterapia están cada vez más presentes y han venido a quedar, porque realmente, Total. o sea, tú coges un cuenco tibetano a un cliente que tienes en tu sesión, le tocas el cuenco tibetano, lo tienes estirado y en un minuto se ha ido. O sea, Sí. diálogo Inmediato. mental, ese estrés, tal, le tocas durante un minuto el cuenco y ya lo tienes preparado para la sesión. Sí, sí, ya entró, oye, no has comenzado, ya se fue. No, oye, llamando Claro. a tierra. Ni siquiera habías dicho nada. Sí, es como, sí, es que los instrumentos son en verdad que un viaje. Y eso que traes, me pongo a pensar ahorita en momentos que he estado en los instrumentos y es como que te devuelven el sentir, ¿no? Tan simple como eso, es como, sí, te devuelven el sentir. O La sea, conexión es auto. Y, por ejemplo, hay algo que es como maravilloso, que es que hay muchas personas que son incapaces de meditar realmente, ¿no? Que tienen pues el sistema nervioso, como te decía, simpático, tan activado, tienen la mente, ¿no? La loca de la casa, ¿no? Tan... que te dicen, es que no sirvo, no sirvo para meditar, es que no puedo, es que no voy a poder meditar en la vida. Y me desespero porque mi diálogo mental es tan, 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 tan... Y, y la mayoría vienen a la escuela como alumnos, empiezan a tocar cuencos o cualquier otro instrumento, se les para, se les para la mente. Y la experiencia, incluso en los baños de sonido, ¿no? La experiencia es como para las personas que nunca lo han sentido, es tan brutal para ellos como, wow, ¿qué ha pasado? ¿No? Y estaba como flotando en un espacio de vibración, sintiendo, pero no estaba pensando en que tengo que hacer la compra, que me he dejado la lavadora puesta. y ahora absoluto, ¿no? Es como que es ese momento donde o sucede, pero te trae mucho más al... Es una linda forma de iniciar también la meditación, ¿no? Porque no, lo que acabas de traer es como, definitivamente es la forma más dulce, comenzar a entrar a ese espacio de calma o Claro, es una silencio, de meditación regulación. sonora y te lleva al Total. segundo a estar meditando, porque al parar el sistema simpático, y en eso es como que voy a ser muy pesado, ¿no? Porque realmente es como, es lo que regula nuestro cuerpo físico y habitamos un cuerpo, no podemos negar, somos también un cuerpo físico, ¿vale? ¿Mm? Entonces, um, conocer también cómo funciona tu cuerpo físico como motor, engranaje, sistemas, etcétera, también te facilita el trabajo, ¿vale? Que muchas personas, yo no soy un cuerpo, yo no, no, sí que eres un cuerpo. Oye, es inevitable que estamos acá en esta experiencia material y así te guste o no, comienza por eso, ¿no? Porque si no, no estaríamos acá. Y eso que es importante también, como cuidar al cuerpo, ¿no? O sea,
Es tu máquina Y entonces saber que a través pues, sea, de esos sistemas, ¿no? Que utilizando estos instrumentos, pues que puedes entrar en un estado meditativo al segundo. Por eso es una meditación sonora. total. Sí, es como, y muchas veces es como que viene con la nave, cógete tu nave y sal de vuelo, ¿no? Porque en verdad los viajes, que cada viaje como es tan especial, porque es como cada experiencia es tan única, es como, y ninguna se repite, ¿no? Entonces cada vez que abres estas puertas de, sí, de meditación y baño sonoro, esto que traes en la escuela de baños sonoros en agua, o sea, me encantó cuando lo vi porque ahí se ven mover, Sí, pero y es una forma de sentir la vibración a un nivel mucho más profundo porque la vibración se transmite mucho más en un medio líquido que en un medio gaseoso, ¿no? Que es como es el aire, ¿no? Entonces, sientes en tu piel de forma muy física la vibración cómo está impactando. Entonces, es una experiencia muy relajante, muy intensa también. Bueno, yo soy un apasionado de la sonoterapia. Para mí es realmente una herramienta muy, muy, muy poderosa. Y en eso igual, que te digo una cosa, también te voy a decir otra, que es que la sonoterapia es una herramienta muy poderosa, pero no es la herramienta definitiva. Y, y con eso lo que quiero decir es que cada uno tiene su herramienta. No es como entrar en el ego de es lo mejor, sino siempre les digo a todas las personas que se interesan es que tienes que sentir la llamada realmente, porque a lo mejor para ti tu herramienta es canalizar, por ejemplo, ¿no? Y es lo que te trae la sanación, los registros acásicos o el Reiki o el yoga o lo que sea realmente, o la activación del Kundalini, lo que sea, realmente es lo que a ti te funciona, lo que tú sientes que ahí es sanación. Eso es lo importante. No es tampoco caer en esa parte, ¿no? Como de lo mío es lo mejor, dentro de las terapias, la sonoterapia es la mejor. No, no, porque no es así, porque hay personas para las que no les sirve, que no conectan con o realmente no están preparadas para el momento de la sonoterapia. Como por ejemplo, igual, no todos los instrumentos en sonoterapia son, a mi entender, buenos desde el principio, porque hay instrumentos que son muy potentes y te pueden desestabilizar. Y, por ejemplo, el gong es un instrumento que es muy poderoso. eh, y por un lado, hay que saberlo tocar muy bien, y por el otro, aún y sabiéndolo tocar muy bien, es un instrumento que es mejor ir escalando en instrumentos. En la formación, por ejemplo, en sonoterapia empezamos con cuencos tibetanos. Continuamos con el canto armónico. Seguimos con cuencos de cuarzo, luego entramos en el gong y luego ya vamos hacia otros instrumentos cuando ya hemos hecho esa base importante, ¿no? Como rutibox, flauta, instrumentos prehispánicos. Entonces, handpan, hay muchos instrumentos que vamos viendo, ¿no? El tambor chamánico, pero hay que ir poco a poco, también escalar y también te vas haciendo, ¿no? Preparando también tu mente, tu conciencia para ir abrazando otros instrumentos. Es importante. Es importante. Como que hay muchas personas, por ejemplo, que es como, yo quiero ir directo al gong y a tope, ¿no? Y luego, pues es como que muchos salen de una sesión peor que entraron. Porque si, por ejemplo, vas a un baño de sonido, ¿no? No, sí, sí, el gong, el gong, el gong. Vas a un baño de sonido y te encuentras con alguien que le mete muy fuerte, muy duro, que aporrea el gong, y de esos hay más que de los otros, ¿vale? Pues lo que vas a salir es como súper alterado, como, y a lo mejor no puedes dormir por la noche, porque
sistema nervioso tan activado. Claro. Que te deja, Entonces, claro. Dentro de la sonoterapia también hay que ser cauteloso y ir poco a poco, porque es como si quieres hacer una maratón la primera semana que empiezas a correr. Total. Terminas ahí que En sí, fin, total. que está bien también ir poco a poco asimilando, ir haciendo ese camino, ¿no? Realmente, ese camino, que es el camino de la sonoterapia. Es importante ir poquito a poco y ir abrazando, el concepto de ir abrazando poco a poco cada instrumento e ir ampliando esa sensibilidad que te va dando también cada instrumento y también más aguante, que esto también es importante, ¿no? Porque el ir entrando en la sonoterapia también te va permitiendo que a nivel de conciencia estés más preparado para entrar con más profundidad en las experiencias. Te va como pelando, ¿no? Te va como, digamos que dulcificando y te va abriendo. Yo escuché el hand drum y a mí me volvió loca. Me compré uno y bueno, tendré que ir a verte. Bueno, sabes porque ahí que voy. en Alemania se está utilizando mucho a nivel terapéutico en personas de la tercera edad, por decir algo, porque queda como, me suena hasta raro decir de la tercera edad. Personas pues que a lo mejor ya están jubiladas, pues se juntan grupos y tocan juntos el handpan. Y es como algo súper, súper, como que suena también un poco raro decir que está muy de moda. Mira, pero puedes creer que hace esos instrumentos porque me encantan todos, pero yo el día que descubrí ese instrumento lo vi y casi me vuelvo loca. O sea, es como que tuve así como no sé cuántos meses de solo meditación ahí con que Sí, le llama hand drum, ¿no? Hand drum. handram, Pero handpan, también se utiliza la denominación de pantam. Sí, ya sé. el mundo del handpan es como muy, muy, muy grande porque realmente pues como tienes muchísimas escalas diferentes, que las escalas no son más como diferentes notas que forman parte, hay nuevas, pero forman parte como de afinaciones, bueno, no afinaciones, como de estilos musicales o sería la sensibilidad de cada país. Por ejemplo, pues está el más vendido que se llama Kurt, ¿no? Que está afinado en re, ¿vale? Pero lo más importante es que es como una escala kurda, pero luego tienes una escala céltica, luego tienes la escala que es la diatónica, que es la occidental, y hay decenas de escalas diferentes, por ejemplo la Hijaz, ¿no? Que es como árabe. Entonces, hay diferentes escalas y cada escala, ¿vale? Es como la forma de entender la música de un país, no como ellos tenían su escala, porque en realidad es eso. La escala es cómo ellos utilizaban las notas para tocar los instrumentos, ¿vale? Pues por ejemplo en la India es el sargam, ¿no? Saregama. No, la India no es do, re, mi, fa, sol, ¿vale? ¿Vale? Las notas saregama, pada, nisa, ¿vale? Son diferentes notas con diferentes afinaciones y eso sería una escala musical, ¿vale? Entonces, voy a poner solo una puntualización. Sí, y aquí es en plan, porque tengo mi punto también un poco de investigación y de romper mitos, ¿vale? Romper mitos de la sonoterapia. Y dejo caer, si los chakras son de la India y en la India no utilizan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿por qué los chakras están en do, re, mi, fa, sol, la, si, do? claro. Buena pregunta, ¿se la Bueno, han hecho? es No, para es la como, gente que ¿verdad? quiera Claro, profundizar un poco. claro, está bueno.
Ahí había fusión cultural hoy, cuando le dieron el Pues nombre a esta la charla. cosa por ejemplo, me parece maravilloso en el handpan que tanto te gusta. Para mí es como un instrumento que tiene como la afinación, pues eso, ¿no? Como esas 9 notas que al principio eran 8, ahora son 9, ¿vale? Que están alrededor, ¿no? Con el ding del instrumento central y el gu que está abajo, que apenas se usa, pero la cosa es que es más como un instrumento musical o como si fuera como las notas de un piano, ¿no? Como un do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿vale? Y que fíjate la conexión, estamos hablando que se está poniendo como muy de moda en el norte de Europa, ¿no? Y que hay esa práctica tan habitual en personas mayores de 60 años que se reúnen, que están tocando. Yo lo que siento cuando lo toco es como que es un instrumento que es muy bueno para gimnasia mental. ¿Mm? Entonces, fíjate qué relación hay ahí, y eso lo he sentido desde el primer día que empecé a tocar el Han, más que el viaje astral, que a lo mejor va a tener con los cuencos Ujú. tibetanos, con el gong, etcétera, o con cualquier flauta, por ejemplo, como las que tengo que tienen, pues que son con sonidos monaurales, que son flautas dobles o triples, ¿no? En el handpan, lo que sí siento es que es un instrumento muy terapéutico para generar pues esa gimnasia mental que pueda llevar a una persona pues a tener pues como una regeneración cerebral, a estimular las neuronas, personas que hayan tenido problemas, que empiecen con demencia senil, que empiecen con Alzheimer, cualquier tipo de demencia senil, cualquier tipo de disfunción física, es un instrumento maravilloso. Aparte de que es muy bonito, aparte de toda esa calidad, ¿vale? Que es más como un instrumento más convencional, porque son como Mm. notas que están como muy definidas en cada redondita, ¿vale? De esas 9 o 15 o 17, y sí que hay una melodía, ¿vale? Y sí que es un instrumento musical en el que haces melodías muy cortas, y eso lo puedes ver en músicos que tocan, realmente sí que es un instrumento más propio de un músico, ¿vale? ¿Vale? Más pues, con notas, con partituras, etcétera. Incluso a nivel de jugar y de intuición, hay una parte muy, muy, muy grande de gimnasia mental. Y solo eso ya es un instrumento súper terapéutico. Sí, lo podríamos entrar Qué dentro de la potente, sonoterapia perfectamente porque hay esa parte terapéutica brutal, brutal. Y qué bonito, que lo estén qué bueno. juntando con personas que se están juntando, personas mayores que están socializando entre ellos, personas que a lo mejor están solas. Y Qué potente. Por eso de compartir música, siempre, siempre que hay una, ¿no? claro, Compartir la música energía es, uff, de la compañía, es compartir de personas, pues muchas personas, por ejemplo, en el norte de Europa, no tienen el carácter que hay aquí en el Mediterráneo. Son personas que son como más reservadas, que viven en soledad, pues que pueden estar juntándose en un casal, o sea, en un centro cívico, juntándose, compartiendo con otras personas, aprendiendo juntas, creando esa energía de grupo tan potente, tocando tan bonito y tan terapéutico. total. Siempre, siempre que haya música y baile y risa es, mira, es sanador, ¿no? O sea, bueno, hoy en día no sé qué decir, pero digamos que en los conceptos saludables, Bueno, yo pongámoslo así, quiero ¿no? saber un poco de lo que haces tú. Aunque, Bueno, justo estamos cerrando con el tiempo, pero bueno, te cuento que lo que hago es canalizo, me pongo al servicio un poco de la energía y al final, ¿sabes cómo me estoy llamando en este tiempo? Digo que soy traductora de la energía. Al final, lo único que hago es leo el campo de la persona, la información del alma que está como en el campo energético y lo recibo por medio de visiones, saber, certeza, intuición. Y lo que hago es como que lo ordeno en lineal, porque todo se me abre como una pantalla y al abrirse como una pantalla lo ordeno y lo pongo al servicio de la persona. Eso es cuando hago lecturas. Y en la sanación un poco es lo mismo al final.
abro el campo de la persona, conecto y comienzo a bajar la información y ahí comienzo como que a ponerme al servicio de la energía y simplemente como que soy el instrumento, de alguna forma siempre lo digo, de la fuente, ¿no? Y el cuerpo, el alma de la persona siempre sabe lo que necesita y lo único que yo hago es coger esa energía disponible y tic, tic, la anclo en el cuerpo físico. Es como una operación. Eh, y bueno, ahí estamos, ¿no? Como moviendo el campo, igual siempre integrando otras cosas, pero también es súper rico, porque al final es como toda una danza, Cósmica. ¿no? Al final yo siempre estoy haciendo sesión, pero soy yo la que está como que no, porque es una danza cósmica, entonces estoy canalizando, pero estoy como siempre en movimiento, ¿no? Porque la energía te moviliza, te hace, y también ahí bajan frecuencias, muchas veces comienzo a hacer sonidos, baja energía de distintos animales que necesita ser anclada en el cuerpo físico de la persona, eh, y sí, es una danza. Yo digo que si alguien me ve de fuera es un chiste porque estoy haciendo, pero estoy bailando, cosiendo, mirando, y es eso, es una operación energética, eh, y siempre lo que digo es como poner luz en ese lugar donde falta, ¿no? Donde de alguna forma, no es que falte, simplemente que en ese momento está como condensado, pongámoslo así. Siempre que uno ponga luz, pues se ilumina y se armoniza, ¿no? Porque bajan como frecuencias, bajan códigos, ¿Y es bien bueno. cómo te vino? ¿Es como desde nacimiento se despierta en un momento dado de tu vida? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo fue? Mira qué bonito eso, porque ha sido todo un camino. Yo comencé con todo el despertar espiritual a los 13 años. Mi abuela, aparte acá en Perú, estaba en un grupo Rama que era veían ovnis y terapias y todo esto. Entonces, un poco que esto me viene de mi nona también, ¿no? Que desde chiquita me llevaba. eh, y comencé desde muy chica a tener procesos terapéuticos con terapeutas alternativos. Entonces, a los 15 años hice mi primera ceremonia con medicina ayahuasca, o sea, comencé como bien chica. Y igual en todo ese camino, la noche oscura fue y mira, te podría decir que yo creo que la noche oscura ha sido un proceso bastante largo. Y te podría decir que siento que hasta el año pasado la noche oscura se reactivó y ahí tuve un año oscuro. O sea, es como, siento que estos momentos han ido apareciendo por capas y se han ido liberando. Pero en toda esta confusión y todo este encuentro, en el 2017, tuve como una conexión en uno de esos días donde estaba así con esta sensación de no querer seguir viviendo, quizás sí, pero en ese momento era no querer seguir viviendo, ¿no? Porque sentía que realmente me superaba todo lo que habitaba en mi cuerpo, había comenzado a tener noches también igual, donde no sabía si estaba vivo o muerta, que veía seres, ¿no? O sea, es como que ya no sabes en qué realidad estás, ¿no? Es como que, por En, favor, sálvenme. Y los que te vienen a salvar, en todas a la vez. todas a la vez. Y encima me acuerdo, me despertaba hasta a veces los polos mojados, sudor. Tenía días que me encerraba en mi cuarto, nadie me tocaba la puerta porque estaba Claro. en otra, días encerrada. Eh, y ya te imaginarás, ¿no? Fue comenzar a ordenar todo eso. Y en uno de esos días, me acuerdo que encima estaba con el tema de tratar de encajar en el sistema. Me refiero a la carrera. Me cambié 4 carreras, me fui a estudiar a Australia, volví, nunca terminé ninguna carrera. Encima sentía que era una pérdida de energía y me decían, ¿qué quieres hacer? Y yo veía pantalla blanco. Era de terror, porque encima veía todo el mundo así con estas metas de ser grandes, con grandes prospectos y yo pantalla en blanco, o sea, terrible. Y entonces, no, era, o sea, encima ni siquiera es que había un blanco. Y de chica siempre me habían dicho qué quería hacer. Mi abuelo me preguntó a los 5 años y yo le respondí Vanessa. Y yo me enteré de esto de adulta y fue como, bueno, pues es que he tenido que perderme para volver de alguna forma a reencontrarme con Vanessa, ¿no? Eh, y en este momento tuve esta conexión con la fuente. Años después conecté con que era la energía de la fuente, porque al inicio como que pensé que era la red planetaria, y ya en distintos procesos fui como decantando la información. Me acuerdo haber ido al malecón de Miraflores, yo no sé si tú has estado, bueno, has estado en Lima, pero el malecón de El Miraflores. malecón es la zona de la costa. Bueno, sí,
me fui a un parque en la costa divariando, porque encima estaba manejando, pero como una loca, o sea, era como sálvese quien puede que no se cruzaran carros porque estaba así divariando. Me siento y me acuerdo que fue esto, está en un momento donde ya sentí como que rendición, ni siquiera, sí, rendición absoluta, estaba como que perdida, y de la nada me siento en un murito, miro al mar y se abre una luz. Comencé a ver por encima de la tierra como un halo de energía que sostenía toda la, era como una red, y que todo estaba conectado y tapaba la tierra. Es como cuando el smog de cuando estás en la ducha y el vapor, igualito. Y en ese momento estaba ahí sentada moribunda y de la nada aparece como una energía, como un hilo conductor que comienza a venir desde el fondo hasta que ¡za! Conectó. Cuando tuve este contacto en el corazón, sentí así como una sobredosis de amor. Fue como, o sea, los orgasmos son pequeños, o sea, ¿no? Es como, y tuve esta sensación de que realmente en este tiempo, espacio o en esta experiencia no estamos listos para sostener el nivel de frecuencia de amor porque nos quemaríamos, o sea, sentía que sobrepasaba tanto mi cuerpo que faltaba que me comenzara a salir humo, ¿no? Era como, eran voltajes así súper, súper fuertes, y lo único que sentí fue algo que no sé a qué venía, ¿no? No sé cuál es mi experiencia, por más que vengo caminándole, buscándola y todo, pero me rindo al servicio de lo que ya como que siento que es. Y dije, aunque no lo entienda, suelto, o sea, al servicio. Miré al frente y habían geometrías de 50 metros cuadrados en el mar movilizándose, y entendí también que había todo un mundo que estaba activando la misma tierra y habían movimientos que están obrando en beneficio de como la elevación de frecuencia en este plano dimensional. Y a partir de ese día, digamos que ahí fue un día donde di el go, y simplemente no significa que se me solucionara la vida ahí. Digamos que ahí se hizo el primer como contrato fuerte, pero después seguía en el mismo caos en proceso, ¿no? Fue como desenredar el caos que seguía, o sea, y siguió el proceso. Y después de eso ya comenzaron a aparecer personas y el camino se fue clarificando, comencé ya a trabajar con temas en energía, coaching, solté un poco el tema de entrar en la estructura, tuve que como hablar con mi familia y decirles, mira, voy a crear mi propia carrera porque no me va por lo tradicional, todavía habían presiones, todavía había, digamos que un poco de conflicto. Y en todo eso fue así, se fue dando hasta que fui haciendo procesos y de la nada, siempre todo el mundo me había dicho, tienes intuición, ¿no? Sabes lo que va a pasar, esto, el otro, pero todo el mundo se da cuenta menos uno. Uno es el último que se entera y a veces el último que cree en sus propias capacidades. Así que seguí mi camino, seguí el proceso ya en la espiritualidad, ya mucho más metida, comencé el proceso de meditación de horas, me despertaba por años a las 3 de la mañana a meditar, o sea, ya comencé todo un proceso para otra escala, digamos. Hasta que un día le hice una lectura a una persona, ya habían dicho, Vanessa, ya estás lista, me venían diciendo, dije, bueno, ya, está en una situación de vida que estaba con tanta presión y tantas cosas que tenía que comenzar a distraerme, dije, voy a hacer una lectura, la hice, pero como que hoy dices que, ok, voy a hacer la lectura, se dio, todo salió y desde ahí ya comencé como a creérmela. Y simplemente comencé a ponerme como de canal y a mover la energía. Entre el don y la aceptación del don hubo tiempo. O sea, como sí, hubo tiempo en creérmela. Claro. O sea, en decir, ok, y terminar de como seguir transmutándome para poder estar al servicio desde un lugar, o para poder ser un canal desde un lugar limpio, digámoslo así. No meter mi historia, sino, ojo, eso no quiere decir que sigo, para mí el camino es el día a día. Y sigo ahí. Y todavía hay días que digo, oh, la loca de la casa, como que me dura poco, me dura nada, lo veo, me doy cuenta y me hago cargo. Pero todavía yo siento que la vida es ese proceso, ¿no? Pero ya no es tan oscuro. Ahora ya hay arcoíris, ya cambió Y estoy desde otro lugar, ¿no? lo que es maravilloso es ser consciente que cuando decides entrar o te meten por, por cojones, o sea, por la fuerza, cuando sí, Me no, cuando te empujan, da una ¿no? patada en el culo así bien grande,
am, Total. cuando estás dentro te das cuenta de que realmente que no acaba en he tenido esta experiencia, se ha desarrollado este don y ya está. No, es que cada vez la sensibilidad se abre más y más y más y más y cada día vas descubriendo cosas Oye, nuevas. y uno cree que es, y sí, y uno cree que entras al camino y que el camino no. Yo siempre decía, wow, digo, estoy desde los 13 años en procesos de todo tipo, ¿no? Con horas de vuelo de todo tipo de terapias y siempre siento que recién estoy comenzando. Es como, y parece que el camino lo comienzo hoy, hoy, Cada día, hoy. Es como, cada día hay cosas nuevas para descubrir y sobre todo para estar más conectado, que ese es el punto, ¿no? Porque está todo disponible. Lo único que tienes que estar afinado en la frecuencia. a tu frecuencia, ¿no? Qué importante estar conectado a esa frecuencia que traes Fíjate, y ya no te por diría solo a tu frecuencia, sino a otras frecuencias. volver, Porque ¿no? cada Que somos. frecuencia es como abrir una Sí, puerta a otro sitio. O sea, son diferentes niveles, total. llámale dimensiones, llámale como quieras, al final es todo vibración. Es todo vibración. Y Sí. si tú crees que solo existe una forma de vivir, que es una forma de vibrar, estarás ahí. Pero cuando vas entrando en este camino, como te decía, sea por la fuerza o por que realmente se despierta o por decisión propia de ir investigando, profundizando y se va desarrollando esa sensibilidad y te vas abriendo a otros espacios, al final todo es una cuestión de como una radio, ¿no? Antigua de estas que vas afinando la frecuencia hasta que la encuentras. Y cuando entras en otra frecuencia y conectas con esa otra frecuencia, se abre otra puerta, se abre otro don, otra sensibilidad, otro sentido. Al final es el tiempo que quieres estar conectado. Es como, evidentemente también hay esa parte mundana, ¿no? Total, Sí, total. Es súper. En verdad, el camino tiene todos los matices, ¿no? Es como una vez que has visto, no puedes dejar de verlo. Es como, ya estás ahí, ¿no? Y yo siento que es eso, es como ir autodescubriéndose constantemente, ¿no? Y en el mismo camino lo que tú decías, ¿no? Ir afinándote. Y una vez que encontraste esta estación, llegaste, la disfrutas un ratito, te dejan respirar y de ahí a reafinarse o volver a buscar la siguiente sintonía. O sea, es como no te, uno cree que ha llegado el momento del descanso definitivo, de la nada te das cuenta que todavía tienes, ¿no? Varios pisos por subir, y solo que no, estabas no descansando. hay realmente si tu espacio de conciencia es de apertura, te das cuenta que nunca has llegado al tope. Nunca, nunca es ya llegué. No, tal cual. Esto casi, casi, casi. Ahí estás como el perro que se trata de coger la cola, ¿no? Pero como que al final está ahí. Siempre siente que Y ya, pero ahí además está. es No lo maravilloso logra. que sea así también, porque ese es el espacio que tenemos que habitar, ¿no? En este planeta, ¿no? Que se nos ha dado realmente, ¿no? Dentro de el marco y las opciones, ¿no? Que hay el estar habitando este cuerpo en este planeta, ¿no? Pero realmente el techo es muy alto. Total. Es que sí, es el camino mismo, ¿no? Y sí, y es ir probando con lo que en este momento nos funciona, nos resuena, nos abre. Yo siempre digo, hoy estoy así como de canal, mañana, o sea, es como la vida también te va abriendo por distintos lugares, te va mostrando distintas formas, que todo te va puliendo para el siguiente paso, ¿no? Es como que siempre estás ahí, como siendo preparado para una versión más como upgrade de ti mismo, ¿no? Como una versión así como, qué caminito, ¿eh? Y así lo hemos elegido nosotros. Yo antes me preguntáis que yo he sido yo he sido la que he elegido venir. ¡Wow! Mira, una de las cosas que creo que ya con esto cerramos, ¿vale? Pero una de las cosas que estaba Sí, compartiendo hoy
yo tengo un don defecto que es que mm, comparto demasiadas cosas que me llegan y que no debería Mm. decir. Y luego me riñen. Y no Claro, solo me riñen, sino una con de las todo. cosas que acostumbran a pasar es que las personas que dentro de ese buena persona, de querérselo compartir, como que le estás ayudando, y esta es una de las lecciones que tengo que aprender, es que tengo que aprender a callarme más, porque la persona no lo recibe bien y se acaba enfadando conmigo porque no está preparada, porque ella tiene que hacer su camino, que es lo que tú decías de ese camino que vas haciendo para ir como haciendo una versión mejor cada vez. Y es que cada uno tiene que hacer su propio camino a su ritmo y no puedes empujarle a que haga el camino, ¿vale? Y ese como de querer ayudar muchas veces no funciona. La mayoría de las veces, y el mantra de este año, todos quieren, Mm. pocos están preparados. Y eso significa, todos quieren, sí, dímelo, 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 dímelo todo, por favor, ¿qué te han dicho? Pero luego se cabrean conmigo, ¿sabes? Luego es, ¿por qué me has dicho esto? ¿Sabes? No están preparados para recibir la información, ¿sabes? Y al final es ponerse así. No, total. Y eso qué importante, porque al final, claro, están esperando muchas veces a escuchar lo que ellos necesitan para validar otras cosas y cuando escuchan lo que no va por, no es cómodo, es como Tienen que ahí es descubrir, cuando tienen que no está descubrir siendo cómodo. ellos, ¿sabes? Y como, Total. como me viene a la mente ese cuento, ¿no? Del maestro y el discípulo, ¿no? Que era como, eh, mira, tengo una manzana. Y el maestro le decía al discípulo, ¿no? Al alumno, ¿la quieres? Sí. ¿Quieres que te la pele? Ah, sí, sí, por favor, sí, sí, sí. ¿Quieres que te la haga a trocitos? Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 por favor. ¿Quieres que te la mastique también? Y ese es, al final es, tienes que averiguarlo tú por ti mismo. Tú tienes que pelar la manzana, cortarla, trocearla y masticarla. Es un proceso que cada uno tiene que hacer por sí mismo porque es lo que te enseña a valorar, a aprender, a trascender lo que tú has venido. Total. Vale, pues ya está. Pues ya está, a seguir caminando el camino. Y ya está. No, qué belleza. Ha estado súper, súper bonito el compartir hoy. La verdad que qué rico. Em, sí, no, nos quedamos ahí, nosotros, vibrando bonito, vibrando bonito. Algo que te gustaría, con algo te gustaría cerrar, algo que te Simplemente gustaría. recomendar a todo el mundo que sienta la llamada de la sonoterapia. Si sienten la llamada de la sonoterapia, que profundicen, que entren en que es una herramienta, un mundo súper apasionante, con una profundidad. Es realmente un universo para entrar y para Mm, crecer a nivel de conciencia. Y si realmente cuando sientes un cuenco, fíjate, y no digo cuando oyes, digo, cuando sientes un cuenco, cuando sientes un gong, cuando sientes una flauta nativa, un tambor, realmente sientes algo dentro de ti que te remueve, que te sana, que vayas hacia ahí, que profundices y que es un espacio de transformación brutal. Eso por un lado, por la parte que me toca. Y por la otra, agradecerte mil millones la entrevista, la oportunidad, que me ha encantado compartir contigo. Qué lástima que no nos viéramos en Perú. Qué lástima. Voy a volver a Perú. Me falta toda la zona de Cusco y más. Y la selva, toda la parte del norte, que también voy a hacerla en algún momento u otro, a ver si la situación en Perú mejora. ¿no? Tal cual.
Ahí aseguro que sí, ahí ya coincidimos, coincidimos. Si no, suena que va a ser primero, Porque antes España, tengo antes en España. súper Sí, claro que voy a hacer una formación de sonoterapia como mínimo en Cusco y ya veremos en Lima, pero que voy a hacer formación de sonoterapia, que voy a ir a hacer formación a llevar toda esta medicina, todo este conocimiento a los peruanos para que ellos se conviertan en maravillosos terapeutas y puedan compartir medicina, que no es más que una medicina ancestral con todos los peruanos y dejar pues a bueno. terapeutas maravillosos que puedan compartir todo esto, que es una maravilla. Y eso va a llegar, eso va a llegar. Es, Con ansias. ¿Sabes? Que me ha encantado está por bueno, ejemplo, acá estamos. en Lima, Está buenísimo. ah, yo puedo organizarlo. Y no me... Así como, oye, por si acaso, ya, conversemos solo ahora, detrás de cámaras. Lo Ahí que lo tenga que ser hablamos. Está y bueno. cuando llegue el momento, sobre todo, um, ¿sabes que me pasé el viaje de Perú rezando y sanando ancestros y sanando linajes y a todos los sitios donde iba me tenía que arrodillar, a rezar, a pedir perdón? Fue eh, potente, muy potente. Potente. Hablando con muchos seres en muchos espacios y pidiendo mucho perdón y sanando mucho karma, por decir así. Me pasé todo el viaje arrodillado, todo el viaje a Perú, en Claro. todos los centros Qué funerarios, en los bonito. museos, o sea, pasé más tiempo de rodillas que de pie. Y Pero está bueno. Reparando, ¿no? ha sido Reparando muy esa historia también. bonito Está y bueno. muy sanador y muy intenso, tanto de día como de noche. De noche venían muchos, bueno, en fin, ya, ya Ahí está. Ahí está, ahí está. Ay, oye. Bueno, gracias miles por este momento, compartir. Ha sido la verdad que hermoso. Así que bueno, ahí estamos. O sea que te abrazo, te lleno de besos, te apapacho y en sí, el camino, ahí estamos nos caminando. vamos a ver por Así. España, ¿no? Parece ser. Sí, claro que sí, ya está. Ahora hay que aterrizar nomás. Que yo creo que sí se da ahora en las de España. Que sabes que para mí España ha sido un lugar donde muchas de mis potencias, de mi Qué percepción, de mi intuición y todo se ha abierto en España. O sea, se ha significado en el Escorial. Ahí tengo una persona, es mi hermana, sí, mi hermana del camino, ¿no? wow. Que está en el Escorial. Así que sí. Y cada vez que pasan momentos importantes en mi vida, de algún modo llego al Escorial. O sea, en etapa de cierre de ciclo, apertura de ciclo, me voy para allá. Sin querer queriendo, es como la vida, ¿no? Nada. Así que ahí estamos. Bueno, bendiciones a todos. A ti un abrazo enorme, de corazón a Para corazón. Y ahí estamos compartiendo. Bendiciones. Besito. Chao.